esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. Aquí en esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. El Espíritu Santo aquí se va a derramar. Hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. El Espíritu Santo aquí se va a derramar. Hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. Como la primera vez, amén, amén. Como la primera vez, amén, amén. Aquí en esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. Aquí en esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. El Espíritu Santo aquí se va a derramar. Hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. El Espíritu Santo aquí se va a derramar. Hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. Como la primera vez, amén, amén. Como la primera vez, amén, amén. En un aposento alto mucha gente se gozó, porque allí había llegado el Espíritu de Dios. En un aposento alto mucha gente se gozó, porque allí había llegado el Espíritu de Dios. Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios. Si quieres estar alegre, ven y canta como yo, y verás cómo se siente el Espíritu de Dios. Si quieres estar alegre, ven y canta como yo, y verás cómo se siente el Espíritu de Dios. Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios. Si quieres estar alegre, ven y canta como yo, y verás cómo se siente el Espíritu de Dios. Si quieres estar alegre, ven y canta como yo, y verás cómo se siente el Espíritu de Dios. La primera vez, amén, amén. Como la primera vez, amén, amén. amén, amén, amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Ya leímos al principio la primera parte, ahora vamos a leer la segunda parte. Capítulo 1, del verso 6 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 10. Vamos a leer todos a una sola voz. Dice así: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en un tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ello, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Pueden tomar asiento, mi querido hermano. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Resulta que el domingo, ustedes los que vinieron en la tarde, nuestro pastor estaba predicando acerca de los artículos de la fe, lo que nuestra iglesia pentecostal cree. Y nosotros creemos eso porque la Biblia lo dice así. Mire, mi hermano y mi amigo, este libro que usted ve acá tuvo un gran proceso para llegar a nuestras manos. Se demoró aproximadamente 1600 años en escribir. Si una obra se ha demorado tanto es porque es supremamente importante. Ahora yo le digo a usted lo siguiente. Resulta que si yo le digo que en Bucaramanga hay un tesoro que está enterrado y que yo tengo el mapa, y que ese mapa se lo voy a dar a usted, ¿usted qué va a hacer cuando apenas yo le entregue el mapa? ¿Qué va a hacer? Primero comienza a investigar, a leerlo. Cuando usted lo tiene y investiga, automáticamente ¿qué va a hacer? Comenzar a buscarlo.
Pues así es la Biblia. La Biblia es el mapa para encontrar al tesoro. Porque aquí, mire, aquí está el método para nosotros alcanzar la salvación. Y la noticia para todos es que la salvación está aquí, porque se llama Jesucristo. Hoy es el día aceptable, hoy es tiempo de salvación. Ahora sí vamos a ver las diapositivas. Bueno, como decía al principio, nuestro pastor habló acerca de los artículos de la fe. Nuestro otro pastor el día martes habló acerca de la unicidad. Bueno, hoy nos vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Pero resulta que qué bonito sería llevar una secuencia a las doctrinas, porque las doctrinas van entrelazadas entre sí. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de la unicidad de Dios, automáticamente tenemos que hablar también del nombre. ¿Por qué? Usted va a decir, pero ¿por qué vamos a hablar del nombre y de la unicidad aparte? Porque resulta que la doctrina de la unicidad a mí me enseña de que hay un solo Dios que es raro en su especie, es único nomás. Es uno. Pero resulta que cuando vemos el Nuevo Testamento, encontramos la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a veces eso trata como de que, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que hayan tres. La Biblia es clara y empieza diciendo con el primer mandamiento de todos, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero cuando hablamos del nombre, automáticamente vamos a entender por qué en el Antiguo Testamento habla de Jehová y en el Nuevo Testamento habla de Jesús. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que es el mismo, sino que explicando la doctrina vamos a entender aún más. También la doctrina del bautismo y así consecutivamente. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos acerca de neumatología o del Espíritu Santo, tenemos que tener presente de quién es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir que el Espíritu Santo es una persona aparte de Dios, como de pronto algunas religiones o sectas han tratado de explicarle al hombre. Cuando hablamos del Espíritu Santo, automáticamente estamos hablando de Dios. Como dice la Biblia, si nosotros vemos la Biblia en Génesis 1:1, ¿qué dice? Ayúdenme. En el principio, ¿qué? ¿Creó quién? Dios, los cielos y la tierra. ¿La tierra qué? Estaba deshabitada y sin forma, y el Espíritu, que es Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Resulta que cuando nosotros leemos el contexto de lo que la Biblia quiere decir allí, la Biblia nos está diciendo que el Espíritu es Dios. Cuando nosotros cantamos el Espíritu de Dios está en este lugar, a veces lo cantamos inconscientemente y comenzamos a decir, ¿cómo así? Dios está arriba y el Espíritu está acá, ¿o cómo es? No, el Espíritu es el mismo Dios. Por eso, para no perdernos, podemos decirlo, el Espíritu que es Dios está en este lugar. Para no confundirnos, pues pensando de que Dios y el Espíritu Santo son aparte. No es así. Aquí vemos en la Biblia, en Juan 4:24, la naturaleza de Dios. Dice, Dios es espíritu y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Siguiente. La palabra neumatología viene del griego y la palabra ruaj viene del hebreo, que significan viento. Cuando usted está estudiando la Biblia en aquellos idiomas, cuando habla acerca del Espíritu Santo, va a encontrar esas palabras, neuma y ruaj. Siguiente. Si nosotros hablamos del Espíritu Santo, que es Dios, vamos a encontrar que el Espíritu Santo tiene atributos, o que Dios tiene atributos. Siguiente. El Espíritu Santo es eterno. Siguiente, por favor. El Espíritu Santo es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnisciente.
y el Espíritu Santo da amor. Cuando hablamos de los atributos divinos del Espíritu Santo, automáticamente sabemos que son los mismos atributos de Dios. No podemos dividir a Dios como de pronto muchos lo hacen, que Dios es una composición. Dios no es una composición como el ser humano. El ser humano, para los griegos, estaba compuesto por tres: alma, cuerpo y espíritu. Para los judíos o los hebreos solamente era el alma y el cuerpo. Aquí no nos vamos a discutir de que, hey, ¿cuál se salva? ¿El alma o el espíritu? Porque son filosofías de los hombres. La Biblia siempre solamente habla de dos cosas: la parte animal y la parte espiritual, la parte humana y la parte que le pertenece a Dios. Entonces, el ser humano es una composición, pero Dios no lo es. Siguiente, por favor. Resulta que el Espíritu Santo actúa en el hombre antes de convertirse y después de convertirse. Usted me va a decir, pero oye, hermano, ¿cómo así que el Espíritu Santo obra en el inconverso? Sí, es así. Porque el que nos trajo aquí fue el mismo Espíritu Santo. La Biblia en Juan nos está hablando de que el Espíritu Santo convence al pecador de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la persona o el Espíritu Santo ha tratado con la persona, solo ve que él comienza a venir a culto, le agrada lo que está escuchando, le interesa, después usted lo ve hasta cantando y él le dice, uy, aquí cantan canciones muy bonitas, porque el Espíritu Santo ya comenzó a hacer una obra en él. Repito, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el hablar en lenguas. Ahorita vamos a ver esa diferencia, porque cuando hablamos del Espíritu Santo nos referimos a Dios directamente. Entonces Dios convence a la persona de eso y comienza a hacerle una obra restauradora. Cuando la persona se ha convertido, ahora el Espíritu Santo sigue haciendo una obra, pero para llevarlo directamente hacia su destino final, que es el cielo. Porque aquí tenemos un destino final. El Espíritu Santo, después de la conversión o del bautismo, nos sella. ¿Qué es el sello? Ya lo vamos a ver. El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo bautiza. El Espíritu Santo dota de poder. Y allí es donde vamos a hablar en el día de hoy. Apenas vamos en la introducción. El Espíritu Santo nos guía. Mire, mi hermano y mi amigo, el Espíritu Santo es más que necesario para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es la gasolina del creyente. Usted imagínese que le regalen un carro, un BMW 0 kilómetros, de esos que están de moda. Imagínese que ese carro hasta vuela. Pero resulta que usted no tiene gasolina. ¿De qué le sirve ese carro? ¿De qué le sirve? Estorbo. ¿Usted qué tiene que hacer? Ir a tanquearlo, llenarlo de gasolina y ahí sí poder volar por todo el mundo en su carro BMW. ¿Cierto? Entonces, así pasa con el cristiano. Si usted empieza la vida cristiana, hombre, el Espíritu Santo es el que a mí me anima a seguir en esta iglesia. Porque no estamos aquí por nuestras fuerzas. Ay, no, es que aquí me tienen en cuenta en todo. No es así. Si aquí Dios no lo tuviera, mire, usted hace rato se hubiera. Por eso es que siempre tenemos que decirle gracias a Dios, porque Él nos tiene misericordia. Siguiente, por favor. Siguiente, por el tiempo no alcanzamos. Bueno, el Espíritu Santo obra en el creyente cuando ya se ha bautizado, lo inspira, lo regenera, lo ilumina, le da la unción, el bautismo del Espíritu Santo, lo llena, intercede y lo santifica. Por eso es que hablamos que es importante. Cuando hablamos de la unción,
nosotros tenemos que hacer un paralelo de lo que era el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, solamente un grupo de personas recibían la unción: los reyes, los sacerdotes, los profetas. Solamente ellos eran ungidos porque tenían que cumplir una tarea específica, no cualquiera podía ser ungido. Pero en este tiempo, todos nosotros recibimos la unción de parte del Señor Jesucristo. La unción en este tiempo es para que usted le trabaje a Dios. ¿Y cómo así? O sea que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, ¿para qué es? Por eso la Biblia dice que los discípulos se esperaron hasta que ellos recibieron la autorización de parte de Dios. Por eso que si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, usted está autorizado por Dios para hacer grandes cosas. Pero, hay atención, pero eso es si usted tiene la disposición. Porque una cosa es anhelar y otra cosa es actuar. A veces decimos: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas, Señor, pero hasta ahí. Cuando Dios nos está diciendo que el Espíritu Santo es un poder para poder. Si no tenemos ese poder, pues pidámoselo a Dios. Pero si lo tenemos, hombre, vamos a actuar. Siguiente, por favor. Hay ahí un hermano pensando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo y el don? Son tres cosas. El bautismo del Espíritu Santo solo se realiza una vez en la vida del creyente. La llenura del Espíritu Santo es algo que debe ser constante en la vida del creyente. Y el don del Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios. ¿Cómo así? Resulta que ustedes ven este vaso aquí, ¿cierto? Este vaso, ¿cuántas veces fue hecha? Una sola vez. Resulta que si yo lo voy a usar para tomar agua, está rica, ¿cuántas veces lo tengo que llenar para usarlo? Las veces que yo lo vaya a necesitar, ¿cierto? Así es el bautismo. Dios nos bautiza una sola vez, nos pone su sello, su marca, pum, me pertenece. Pero ahora depende de nosotros llenarnos cada día más. El llenarnos cada día más no depende del hablar en lenguas. Porque a veces pensamos que, uy, Dios mío, ese culto estuvo poderoso porque habla en lenguas. Cuando usted habla más de una vez en lenguas, es porque usted tiene el don del Espíritu Santo. Si usted escucha a los hermanos que hablan lenguas en lenguas y en lenguas, es porque tiene ese don. No se preocupe si de pronto usted habla una vez en lenguas y ya no más. Porque es que esos son los dones de parte de Dios. Pero la llenura depende de mí. Santificarme, leer la Biblia, orar, porque eso es lo que a mí me llena de las cosas de Dios para mi vida. Entonces, esa es la diferencia de la llenura y del bautismo. Recuerden el vaso. Se hizo una sola vez, pero si se quiere usar, hay que llenarlo constantemente. Siguiente. El bautismo del Espíritu Santo, que es, bueno, ya hablamos, es una señal, es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque imagínense un hermano que nunca haya ido a un instituto de lenguas y que empiece a hablar francés, inglés, portugués o lenguas angelicales. Eso lo hace solamente Dios. Es una promesa para los hijos de Dios. Todos los que somos hijos de Dios tenemos el derecho, por decirlo así, porque Dios nos lo prometió. Nos dijo, hey, si ustedes se arrepienten, se convierten, para ustedes es la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiénes lo reciben? Los hijos, los que somos templo, iglesia. ¿Para qué es? Es poder de Dios
para actuar. Siguiente. El fruto del Espíritu Santo. Bueno, ya hablamos de que tenemos que ser bautizados, tenemos que ser llenos constantemente del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos si somos llenos del Espíritu Santo? Pues cuando somos llenos, la llenura me da a mí un fruto. No los frutos, sino el fruto. Ustedes por eso ven la uvita allí. Esa uvita solamente es un solo fruto. Y resulta que lo que nos habla Gálatas 5:22 en adelante, nos está hablando del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, benignidad, de la bondad, de la fe, la mansedumbre y la templanza. Ese fruto debe estar en la vida del cristiano. Usted imagínese un cristiano que no tenga amor. ¿Será que es cristiano? Un cristiano que no tenga gozo. Aunque hay problemas, sí, pero hay gozo. Claro, como humanos nos sentimos tristes porque el humano así es. La vida del hombre es normal. Se enferma, tiene llanto, dolor. Pero hay una esperanza espiritual de que es gozoso porque tenemos una morada arriba en los cielos. Un cristiano sin paz. Posible. Como vuelvo a repetir, pueden haber cosas en la vida de la persona, pero su parte espiritual hay. Entonces, amigo, le aconsejo, ser cristiano o ser hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre en la tierra. Siguiente. Resulta que ahora cuando nosotros hemos hablado en lenguas, Dios nos regala dos cositas: dones y ministerios. Vamos a ver la clasificación según la Biblia y allí nos vamos a detener un poco porque de eso es lo que es el tema de hoy. Vamos a llenarnos cada vez más porque necesitamos dar cada día más. Nosotros no podemos entregar algo cuando no tenemos. Si usted está rebosando, se puede dar, pero si usted está casi vacío, ¿cómo va a poder sacar? Entonces, los dones del Espíritu Santo, los dones ministeriales, dones espirituales y dones de servicio, todo esto hace referencia cuando ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Siguiente. Los dones ministeriales. Resulta que cuando hablamos de ministerios y nos vamos a Efesios, tenemos que hablar que los ministerios son los oficios del creyente. ¿Se da cuenta? Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y son otros maestros. Esos son los oficios espirituales dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Ahora usted va a decir, y el ministerio de la alabanza, que a veces se habla de aquí que hay el ministerio de la alabanza. ¿Será que la alabanza es un ministerio? Los músicos dicen amén. ¿Qué opinan los demás? ¿La alabanza es un ministerio? Pero no la encontramos en la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que la alabanza es un ministerio si no la encontramos en la Biblia? Pues sí, la alabanza sí es un ministerio. Hay ministerios espirituales, pero también hay ministerios humanos que son necesarios. Cuando Dios formó al hombre, automáticamente le dio talentos. ¿Talentos para qué? Para que lo adoraran, para que le sirvieran. Y la alabanza va allí. Es un ministerio importantísimo en la iglesia. Entonces, gracias a Dios por nuestros músicos. Que Dios bendiga a nuestros músicos y que los capacite cada día más. Por eso que nosotros no debemos de criticar a los músicos. Por lo contrario, orar porque ellos son los encargados de ministrar la bonita labor de la alabanza. Entonces, la alabanza es un ministerio humano, pero que Dios se lo dio al hombre para que fuera dirigido hacia él. Entonces, los ministerios son los oficios dentro de la iglesia, pero como todo oficio, también tiene que haber herramientas. Imagínese un arquitecto sin sus herramientas o un ingeniero.
o un profesor sin marcadores? ¿Cómo puede enseñar? ¿Cómo puede transmitir su oficio? ¿O un cocinero sin estufa? Sin implementos. Imposible. Ahora los oficios tienen sus herramientas. Siguiente, por favor. Los dones espirituales. Se encuentran en 1 Corintios 12 y Romanos 12. Hay dones que son de revelación, dones de poder y dones de expresión. Usted tiene que encargarse de descubrir cuál fue el que Dios le dio. ¿Y cómo los descubrimos? Bueno, resulta que los mejores futbolistas, antes de ser los mejores, tienen que darse cuenta en una cancha aparte qué habilidades tienen. ¿Y cuál es nuestra cancha? El diario vivir. Si nosotros estamos en nuestras empresas, nosotros hablamos de Dios, visitamos los enfermos, nosotros hacemos actividades que son de parte de la iglesia, pues vamos a descubrir realmente qué don tenemos. Los dones y las herramientas uno las descubre cuando está en el campo de batalla. Siguiente, por favor. Los dones de revelación, que son los dones para conocer. Palabras de sabiduría. Siguiente. Palabras de ciencia, de conocimiento, discernimiento de espíritus. Cuando nosotros hablamos de esto, es por eso que cuando usted escucha a varios hermanos hablar, usted dice, uy, ese hermano sí tiene conocimiento, ¿de dónde saca tantas cosas? Porque es un don. Palabra de ciencia. Uy, es que ese hermano, palabra que habla, son palabras que llegan a mi vida que son dones. No es que sea la persona, es Dios por medio de la persona. Es que a veces nosotros, cuando pasamos aquí al altar, dice, uy, es que aquí se han parado grandes hombres. Son grandes porque tienen a Dios. Pero este púlpito, esta plataforma, es especial, es porque aquí se le habla a la iglesia del Señor. Y discernimiento de espíritus, pues conocer lo bueno y lo malo. Siguiente. Los dones de poder, la fe, los dones de sanidad y los dones de hacer milagros. Es diferente el don de sanidad al don de hacer milagros. Las sanidades, pues, hace referencia a las enfermedades. Si usted tiene ese don, no quiere decir de que ahora usted se va a ir por todos los hospitales levantando a los enfermos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los dones operan es cuando Dios también quiere. Porque es que eso no depende de uno. A veces uno dice, yo he orado por la enferma y sí ha sanado, pero no quiere decir que ahora me voy por los hospitales. Bueno, levántese. Porque no es así. Es cuando Dios lo permita. Nosotros creemos, vamos a orar por los enfermos y Dios es el que opera. Y eso me recuerda hace como unos 2 años cuando estábamos visitando a uno de nuestros hermanos que gracias a Dios hoy en día está viniendo a la iglesia y está en los caminos de él. Cuando yo fui a orar por él, hermanos, ustedes van a decir, pero fui a orar, pero apenas lo vi, yo dije, no, Señor, ya se murió. ¿Cómo será que le leí cuando Jesús llegó a ver a Lázaro? Y yo le estaba leyendo a la mamá, bueno, hermana, aquí yo creo que no hay nada que hacer. Pero si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, cuando comencé a orar por él, yo sentí algo especial en decirle a él, dije, mira, no voy a volver a verte aquí en un hospital, te veo la próxima semana en tu casa. Mira, hermano, yo no sé a qué hora dije eso, yo salí y dije, ¿por qué dije tal que se muera y no? Pero mire que no fue Dios, no fue la voz de Dios, porque exactamente a la semana ya estaba en la casa. Y gracias a Dios está viniendo. Pero eso no es porque tengamos muchas habilidades, muchos conocimientos, es porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El hacer milagros.
Siguiente. Dones de expresión. La profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Cuando hablamos de la profecía, no es que una persona se vaya a parar a decir aquí, hermano, si usted no vende su carro, usted se va a condenar. Eso no es profecía. La profecía, ¿sabe dónde está escrita? Mire, aquí. ¿Quiere saber profecía? Lea la palabra de Dios, que allí hay harta profecía. Los predicadores, cuando se paran aquí a hablar del plan de salvación y lo que va a acontecer, eso es profecía. Y la palabra profética más segura es esta. Los géneros de lenguas. Cuando hablamos de géneros de lenguas, hacemos referencia a eso, a que los hermanos hablan muchas veces en lenguas, porque tienen ese don. Y los de la interpretación de lenguas son aquellos que entienden lo que la persona está hablando y es un mensaje para la iglesia. Siguiente. Los dones espirituales de servicio. Romanos 12, si lo quieren leer en su casa. Habla acerca de los dones de servicio, exhortación, de repartir. Usted por eso se va a dar cuenta que hay muchos hermanos, o hay hermanos que tienen la facilidad de servir más que otros. Y no es porque se tenga menos tiempo que los demás, o tenga más tiempo. No es así. Cuando usted le diga a un hermano, puedes colaborar en tal cosa, sí hermano, tranquilo que yo voy, y él llega, porque tiene ese don. De pronto hay alguno que va a decir, uy hermano, pero es que ya estoy ocupado, tal cosa, y no es que esté mal. Lo que pasa es que cuando entendemos que son dones, vamos a comprender aún más a nuestros hermanos. Yo no puedo colocar a un zapatero, perdónenme los zapateros, a que construya una banca. ¿Por qué? Porque su oficio es diferente, sus herramientas son diferentes. De pronto la puede hacer, sí, pero si colocamos al carpintero en su lugar, él nos va a hacer una hermosa banca. Entonces, como dicen, zapatero a tus zapatos. La exhortación no es regañar. A veces cuando los hermanos nos predican aquí fuerte, diga, uy, ese hermano sí nos exhortó, gloria a Dios. Que hacía falta exhortación a la iglesia, que nos regañaran, que nos den correa. No es así. Exhortación es palabra de ánimo. Cuando alguien a usted le diga, hermano, mire, usted puede, hermano, escucha tantas habilidades para que le predique a Dios, para que enseñe. Ahí lo están exhortando a usted. La exhortación no es regañar, la exhortación es animar, repartir. Bueno, eso lo entendemos. Siguiente. Presidir. Hay hermanos que tienen la habilidad o tienen el don de dirigir. No es por lo que él es, sino por lo que Dios ha hecho en él. Hacer misericordia. Siguiente. Bueno. Resulta que eso es, por decirlo así, la teoría que nos muestra la Biblia. Pero ahora es donde nosotros debemos de hacer lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo con la práctica? ¿Será que cuando nosotros le dijimos a Dios que queríamos tener el Espíritu Santo, ¿para qué era? Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a decir, hey, yo a usted le di tantas herramientas para que usted hiciera esto. Y ahora, ¿qué ha hecho con lo que le di? Uy, Señor, es que me dio mucho miedo. Señor, la verdad no me atreví porque habían unos mejores que yo, Señor. En la iglesia donde yo estaba, Padre Celestial, había muchos líderes. Y a veces nos pasa como la persona que solamente tenía un talento y por miedo a que los demás tenían más, lo enterró. Y resulta que los que tenían más, ¿sabe qué pasó? Se le multó. Ahora, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Resulta que Dios nos dio un campo para nosotros ejecutar lo que es el evangelio, principalmente la familia y el hogar. Y a veces
Yo recuerdo, bueno, antes de continuar, que son temas que me tocan el corazón, y yo recuerdo en mi casa, mi mamá, la hermana Marta, yo recuerdo que lo principal que ella tenía de mis papás era que a las 5 de la mañana siempre se levantaban a orar por mí. Yo le decía, mamá, déjeme dormir. ¿Usted por qué molesta tanto, mamá? Si son las 5 de la mañana y entro al colegio a las 6:30. Ella siempre me decía, hijo, pero es que hay que dedicarle tiempo a Dios. Para mí de pronto era fastidioso. Pero mire que unos padres comenzaron a ejecutar lo que Dios les dio en su vida. Y eso es lo que Dios nos va a demandar, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos en? ¿Será que solamente nos vamos a quedar en una banca? Dejar que aquel talento se entierre, cuando no es así. Aquí Dios nos dotó de poder a todos nosotros. Aquí no hay ninguno mayor que otro. Aquí todos somos igualitos, porque aquí el único grande se llama Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Lo mejor es que Él quiere que cada uno de nosotros nos llenemos constantemente más de Él, cada día de Él. Que no dejemos pasar el tiempo y que ya sé mucho, ya soy una directiva. Y a veces a los directivos nos pasa que nos preocupamos más por hacer las cosas que son importantes en el servicio, que estamos descuidando nuestra propia vida. Y a veces pensamos, no, es que yo soy el líder, yo tengo que hacer esto, el campamento allí, una cosa y otra. Pero se me está olvidando que yo también soy un hombre, que necesito constantemente de Dios. No se nos puede olvidar nunca. Vamos a estar en pie. Yo no sé aquí quién se siente de pronto un poco mal porque, Señor, ha entendido de que el ministerio que tiene de pronto no lo está ejecutando, o que no sabe realmente cuál es el ministerio que tiene o el don que tiene, o incluso no ha recibido el Espíritu. Mire, mi hermano, a veces nosotros pensamos que los avivamientos hacen referencia a la música. Y cuando vamos a tener un culto acerca del Espíritu Santo, comenzamos a cantar música rápido, 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 música que nos llegue al corazón. Pero mire, la presencia de Dios no necesita de música. La presencia de Dios no necesita de instrumentos. Si usted realmente quiere estar lleno del Espíritu Santo, créalo. No tenemos que mover sentimientos para que la gente hable en lenguas. No tenemos que mover corazones para que la gente comience a cantar y a danzar. Cuando usted está agradecido de parte de Dios, aunque no haya ni un instrumento, no haya ningún cantante, la presencia de Dios está en usted. Usted constantemente se renueva, no lo necesita. Muchas veces yo voy en mi moto y comienzo a cantar y yo no canto ni está bien, pero allí siento a Dios que va conmigo. Entonces, alguien que no tenga el Espíritu Santo, créalo. Créalo porque es para usted. Esta palabra es para usted. Este regalo es para usted. No nos conformemos a lo que ya tenemos. Pidamos no doble porción, sino más, porque Dios está dispuesto a dar según la cantidad que nosotros querramos. Si hay alguien que quiere pasar y que nosotros podamos orar por usted, bienvenido sea. Diga, Señor, no tengo de pronto mucho conocimiento, pero quiero servirte. Yo invito a alguien que quiera servirle a Dios que venga aquí al altar. O alguien que esté pasando por alguna dificultad, aquí está el Señor Jesucristo. No fue una predicación que movió sentimientos, fue una enseñanza
que le quedó en su corazón. ¿Quiere servirle a Dios? Aquí Dios está llamando gente para servir. Es tan fuerte sobre mí. Cuando usted le dice a Dios que le quiere servir, Él se lo toma en serio. Ahora, ¿qué estás dispuesto a dejar para servir al Señor Jesucristo? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto? Si le dijiste a Dios que le ibas a servir y de pronto ese sentimiento se quedó allá, se quedó en el campamento, se quedó en la vigilia, en la convención, aquí está Dios para decirte que, hey, tú me dijiste algo, estoy esperando. Levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria